Cuando tenemos algún problema, una dificultad, con mucha frecuencia les he hablado del esfuerzo que hacemos y todo lo que hacemos para no sentir, para no prestar atención, para no observar. Y les suelo enseñar con frecuencia lo que es la integración emocional, trabajar nuestras emociones. Ahora, a lo largo del día de hoy y de estas clases, voy a tratar de, además, enseñarles la actitud que debemos de tener, lo cual no es algo que suelo enseñar con frecuencia. Cuando primero empiezan a ver mis vídeos, en muchas ocasiones están tan deprimidos, están tan mal, que lo único que quieren es un poco de aire fresco, lo único que quieren es sentirse un poco mejor. Así que hay diferentes técnicas que practicamos y utilizamos, y según van estudiando conmigo les voy enseñando más y más. Este fin de semana, este curso, no es un curso para principiantes, es un curso avanzado. No siempre puedo dar clases para principiantes porque hay algunos de ustedes que ya llevan 1 año y medio, 2 años estudiando conmigo y tenemos que seguir avanzando. Así que espero que todos sepan integrar, y si no saben integrar, sobrevive como pueden. No voy a explicar lo que es la integración, pero lo vamos a hacer, y si no sabes lo que es, no pasa nada, porque van a sobrevivir a ello. Si pensamos en la soledad, en algunas ocasiones, cuando estás solo, sola, te sentís bien, ¿verdad? Hay veces que la soledad es como, por fin, un descanso, no tengo que hablar con nadie, puedo hacer lo que me dé la gana, incluso vos podés estar verdaderamente enamorada de tu pareja, pero esa tarde que tu pareja tiene que salir con su madre o con su hermana y que la casa es para ti, que te podés echar tus pedos a gusto, que podés hacer lo que te dé la gana. Hay una parte que es como, qué fantástico, un poco de soledad, ¿cierto? Esta soledad, este disfrute de nuestra soledad, es totalmente cierto, es un disfrute totalmente honesto. Y, por tanto, en ocasiones, es cierto que disfrutamos de estar solos. Pero a que en ocasiones te pasa lo contrario. Si ese tiempo de estar solo se empieza a alargar demasiado, empieza a convertirse en aburrimiento. Empieza a convertirse en echar de menos, en sentir que te falta algo. De manera que, cuando hablo acerca de la soledad, muchas veces las personas me contestan, a mí me encanta estar solo. Yo no tengo ningún problema con estar solo o con estar sola. Y mi respuesta es, estoy de acuerdo. Vos no tenés ningún problema con la soledad, siempre y cuando que vos hayas elegido estar solo. Mientras sea una elección, lo disfrutas. Pero cuando la soledad no es tu elección, sino se impone por sí misma, ahí no nos gusta tanto, ¿verdad? ¿Comprenden esta diferencia? A veces la soledad se impone a sí misma. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces no es que vos querás estar solo, es que no tenés nadie con quien estar. Es bien diferente. Entonces, en esos momentos, la soledad se autoimpone en ti, en tu vida, en esa tarde que estás pasando. Y cuando no es una tarde, sino que se empieza a convertir en un día, en otro día, en otro día, en otro día, duele. Y entonces muchas personas desarrollan ese reflejo de más vale solo que mal acompañado. ¿Lo decís aquí también? ¿Sí?
Más vale solo que mal acompañado. Yo estoy muy feliz solo, yo no necesito a nadie en mi vida. Y vos escuchás a esa persona que dice, yo no necesito a nadie en mi vida, estoy bien. ¿Quién necesita a los hombres? ¿Quién necesita a las mujeres? Y como que ya te empieza a parecer que algún problemilla parece que hay por ahí. Alguna ruptura de corazón, algún trauma, algo parece que hay por ahí. Y en más de una ocasión, con personas así, he dicho, está bien, no pasa nada, si vos estás feliz estando solo, sola, no hay ningún problema. Ahora, puedo hacer una cosa, me puedes dar un abrazo, y es agarrar a esa persona, darle un abrazo, y la persona se rompe a llorar en ese momento. Porque muchas veces lo que hacemos es resignarnos. Y la resignación no es aceptación. Resignarse es cuando tenés la sensación de que ni modo, no puedo hacer nada, así que me tengo que fastidiar. Me fastidio, decís aquí me fastidio, me tengo que fastidiar, me tengo que aguantar. Pero cuando tienes esa sensación de que te tienes que aguantar, que te fastidia, es porque te está molestando, ¿cierto? En la resignación no hay paz. En la resignación no hay rendición. En la resignación no hay aceptación. Y muchas veces vos confundís la resignación con la aceptación y decís, no, yo ya lo acepté, no hay nada que pueda hacer, así que solo tengo que aguantarme. Eso no es aceptación, eso es resignarte. Y ahí sigue quedando sufrimiento. La prueba la tenés en que cada vez que hablas del tema o sale la situación, te seguís sintiendo mal. Respira. En la aceptación, finalmente no hay más dolor, no hay más sufrimiento. Y lo único que hay, ya no hay ni siquiera una queja, ya no es esa actitud de me tengo que aguantar, no me queda de otra o ni modo, esto es lo que hay. No, hay simplemente, ok, completa y absoluta paz al respecto. Entonces, esto es solamente para que podamos ser un poco honestos con nosotros mismos, un poco humildes con nosotros mismos. La mayoría de las ocasiones en las que estoy solo, disfruto de la soledad, me encanta estar solo. Me encanta estar solo, tanto como me encanta estar acompañado. Pero hay momentos de mi soledad que no me gustan. Hay momentos de mi soledad que duelen, como cualquier otra persona. ¿Te podés reconocer en ello? Respira. Una de esas tardes en las cuales lo que quieres es recibir un abrazo honesto, recibir un beso, alguien que te preste atención. Quizá sexualidad. Y simplemente no hay nadie disponible. No hay nadie ahí. Y duele. Empieza a doler. ¿Puedes recordar algo así? Respira. Empieza a contemplar. De forma innata, en todos nosotros hay lo que llamamos el abandono fundamental. Soledad, les hablo de la soledad porque es la palabra más común que utilizamos para este término. Pero ya conocéis acerca de la integración emocional. La soledad no es sino un sentimiento de abandono. Cuando nos sentimos solos, ¿qué es sentirse solo? Sentirse solo, cuando nos sentimos solos, es porque hay un contraste. Si yo aquí tengo esta botella de agua, sé lo que es tener agua. Pero si ahora me quitan la botella de agua, sé lo que se siente por el contraste de que hace un segundo la tenía en la mano. De manera que cuando nos sentimos solos, es por el contraste que tenemos de cuando hemos estado acompañados. Y no hablo solamente de una relación de pareja como tal. Hablo del hecho de estar simplemente acompañados.
Por tanto, por eso no utilizamos la palabra soledad, o no lo explicamos como soledad la emoción, porque cuando decimos me siento solo sigue siendo una proyección. Cuando decimos me siento solo es el contraste a tener una compañía. Nosotros lo llamamos abandono. Siento abandono, me siento abandonado. Y esa es la emoción de la que nosotros hablamos. Entonces, existe cada una de las emociones que les he enseñado. Primero se las enseño a nivel superficial. El rechazo que vos sentís cuando alguien te insulta, cuando alguien te ofende. La culpa que sentís cuando metes la pata, cuando alguien no está de acuerdo contigo. El abandono de cuando tu pareja se va de tu vida o cuando alguien sale de tu vida. Ahora, todas esas emociones, así como todas las máscaras del ego, tienen un punto de vista que lo llamamos fundamental, el abandono fundamental, el rechazo fundamental, la culpa fundamental, el miedo fundamental, el orgullo fundamental. Cada una de ellas tiene una perspectiva fundamental o existencial. No vamos a cubrir las 21 de ellas, no vamos a cubrir todos los aspectos, pero hoy les estoy empezando a hablar acerca de este abandono fundamental. Este abandono fundamental o existencial es el que hace que el abandono en tu vida se manifieste una y otra vez. Y lo integras y tarde o temprano vuelve a aparecer otro abandono. Y tarde o temprano vuelve a aparecer otro abandono. Todo viene del abandono fundamental, del abandono existencial. Y de ahí derivan todos nuestros sentimientos de abandono y de soledad. Así que lo que hacemos es poco a poco ir avanzando hasta llegar a ese abandono fundamental para poder comprenderlo. Y a partir de ahí todos los demás se van. Pero para poder llegar ahí tenemos que ir a través de los otros, así que lo ven, no estamos perdiendo el tiempo. No les puedo enseñar esto en la primera clase que me conocen, porque su contestación sería, sí, está muy bello todo lo que me decís, pero echo de menos a mi pareja. ¿Okay? Y es como hablar de mundos diferentes. Por eso necesitamos un poco de experiencia y de práctica. Este abandono fundamental está impregnado en nosotros, en todo nuestro ser humano, incluso hasta en nuestra alma. Ya hablaremos de ello en un poquitito. Por tanto, eso quiere decir que en todos nosotros, de una o de otra manera, tenemos un miedo a estar solos. Tenemos un miedo fundamental al abandono, a la soledad. Y ese miedo a ese abandono es el miedo que quiero que empecemos a entrar en contacto, que empecemos a identificar. Con total humildad y con total honestidad, aceptando que sí, a veces disfruto de mis momentos de soledad, pero a veces estoy como desesperado, deseando que esa soledad acabe, que ese abandono acabe, que suene el teléfono y alguien te llame. A veces agarras tu teléfono y te metes en las redes sociales porque quieres disfrutar, porque te quieres entretener y divertir. Pero en muchas ocasiones, cuando vos agarras el teléfono y te metes en las redes sociales, es porque te sentís solo, es porque te sentís abandonado. Respira. Y ya que no puedo interactuar con nadie, ya que no hay nadie con quien hablar, ya que no tengo a nadie con quien abrazar, al menos me voy a consolar. Y está bien, las redes sociales son fantásticas, la tecnología es fantástica, estoy totalmente a favor. Es una gran evolución y soy de los que piensan que un niño en el momento en el que es capaz de, un bebé en el momento en el cual es capaz de gatear y agarrar algo con sus manos, lo primero que debería agarrar es un celular. Porque es el mundo en el que vivimos. Y tenemos que dejar de luchar en contra de la realidad actual. Y cuanto antes se familiaricen con la tecnología, mejor les va a ir en la vida, porque es el mundo en el cual vivimos. Así que, ¿han visto los típicos posts estos de Facebook de si cuando eras niño jugaste al avión, le decís al avión, al juego ese que tiras la piedra y van saltando? ¿Sí? El sapito. El sapito. Cualquiera de esos. Cualquiera de los juegos que se hacían en la calle y postean en Facebook.
Si vos sos de los que de niños jugaste en la calle a saltar la comba, entonces vos tuviste una verdadera infancia. Y ahí vamos todos los de 30 años hacia arriba. Me gusta, sí, es cierto, yo tuve una infancia. ¿Okay? En 40 años van a estar publicando, si vos tuviste un Facebook cuando eras niño, tuviste una verdadera infancia. ¿Okay? Si vos veías YouTube cuando eras niño, vos tuviste una verdadera infancia. Porque cuando nosotros éramos niños, la tecnología era tiza en el suelo y una piedra. Y hoy es un celular, no hay ninguna diferencia. No somos mejores los niños que jugamos en la calle. No es cierto, en absoluto. ¿Okay? Es solamente un cambio de perspectiva por el contraste. Cuando suben todas esas fotos de los juegos de antes, en unos años subirán fotos de los celulares. Miren con qué jugábamos cuando éramos niños. Si tuviste uno de estos, un iPhone o un Samsung, tuviste una infancia de verdad. Es lo mismo. Porque así es como vamos evolucionando. Respiren. ¿Acaso qué creen? Que hace unos años los niños no tratábamos de ocultar nuestro abandono y nuestro sufrimiento de diferentes maneras? Por supuesto que lo hacíamos. Siempre ha estado bien. Así que la sociedad no está empeorando, está cambiando, está evolucionando. No hay que ser radicales. Respiren. Todo esto fue para distraerles un poco acerca del abandono, de sentirnos solos. Identifica ese abandono. Recuerda un momento de verdadera soledad, donde la soledad en este caso dolía, donde verdaderamente no querías estar solo. Y en algunas de esas ocasiones estabas acompañado, en algunas de esas ocasiones tenías a tu pareja, tenías tu familia, todo estaba bien, pero en tu interior seguía habiendo algo que sentía, me falta algo. Si vos has tenido esa sensación de me falta algo cuando aparentemente lo tenés todo, eso sigue siendo esta misma emoción, es abandono. Trata de encontrarla, trata de identificarla. Observa la lucha y la pelea que hay contra esa experiencia, contra ese abandono. Todo lo que en tu interior no quiere sentirlo. Observa el torbellino, el huracán que se siente, el huracán de lucha, de pelea, de emociones, cada vez que un momento de soledad y abandono aparece. Y es como un tremendo huracán que te empuja con tremenda fuerza de un lado para el otro, más allá de tu voluntad. Ese huracán es el que a veces te da la sensación de que te vas a volver loco. Ese huracán es el que hace que tus emociones te controlen y no puedas permanecer consciente, tranquilo. Identifica ese huracán, esa lucha, esa pelea. Cómo cansa y marea estar en ese huracán. Permanece consciente del huracán. Y lo que vas a hacer es, empieza a atravesar ese huracán. El huracán es tremendamente violento, agresivo, fuerte e intenso. Atraviesa todo ese huracán hasta llegar al centro del huracán. La cualidad de un huracán
es que en el centro hay completa paz. Así que encuentra en ese sentimiento de abandono y de soledad el punto en el cual hay paz, pero el huracán sigue. Simplemente vos ya no estás en la parte del huracán. Vos estás en el ojo, en el centro. Encuentra ese punto. Y siéntate en ese punto. El centro del huracán. Todo el abandono sigue ahí, todo el huracán sigue ahí. Pero vos estás sentado en el centro, en el único lugar de paz dentro de ese huracán. Ese lugar lo llamamos la silla de la humildad. Donde somos completamente vulnerables, completamente humildes y honestos. Hay un huracán y observo el huracán desde la silla de la humildad, desde el lugar de paz que hay en el medio. Y es desde la silla de la humildad que observas, contemplas y sientes el huracán. Permanece ahí, en la silla de la humildad, consciente del abandono. No busques el fin del huracán. Busca confort en él. Busca paz en el huracán. Si vos querés que el huracán acabe, vas a ser empujado fuera de la silla de la humildad y vas a estar en medio del huracán, no en el medio, sino en el borde del huracán, siendo lanzado hacia todos lados. No busques el fin del huracán. Busca el confort en él. Permanece ahí, consciente. Con paciencia, permaneciendo en la silla de la humildad. Consciente.
Me siento abandonado o abandonada. Siento solo. Permanecer en la silla de la humildad, en el centro del huracán, te permite darte cuenta que no es que te sientas solo, simplemente es que hay soledad. No es que te sientas abandonado, es que hay abandono, que no es acerca de ti. Hay soledad, hay abandono. Sentado, sentada en la silla de la humildad. En el centro del huracán, en el lugar del confort y de la paz dentro del huracán. Busca confort, busca paz, no el cese del huracán. Cada vez que sientas que pierdes el centro del huracán, regresa a la silla de la humildad. El centro del huracán. Observando el huracán desde tu silla de la humildad. Respira profundo y continúa sentado en ese lugar.
Silla de la humildad. Consciente del huracán de la soledad, el abandono fundamental. Eso es. Respira profundo. Regresa aquí. No es que parezca que ahora están súper vulnerables, no es que parezca que ahora tienen la sensibilidad a flor de piel, es que así es como estamos. Después de practicar la silla de la humildad. ¿Pudieron encontrar ese lugar? ¿Lo identificaron? ¿Lo sintieron? ¿Sí? Ok. ¿Ven que provoca una diferencia en la manera en la cual integramos? Sí. La silla de la humildad es una, desde mi punto de vista, es una introducción
una pequeña introducción, una pincelada de lo que quiere decir el estado de Tathagata. El estado de Tathagata dentro de la evolución del alma o la evolución del ser humano. Nosotros lo dividimos en 22 pasos. Tathagata es el paso 20. Así que está muy lejano de donde quiera que estemos. Así que es una introducción a lo que significa ser un Tathagata. Porque al principio, cada vez que vemos una tormenta, cada vez que sentimos un huracán de emociones, enseguida lo que queremos es parar el huracán, ¿verdad? Siempre queremos acabar con el sufrimiento, siempre queremos acabar con las emociones. Y vos siempre tratas de hacer la integración emocional para dejar de sufrir. Y escúchenme bien, está bien que lo hagas así. Tus primeros 4 o 5 años de integración emocional deben estar enfocados a dejar de sufrir, a buscar alegría, a buscar felicidad. Debe de ser así. ¿Se han dado cuenta que a veces vos tenés un problema? Corríjanlo primero. Vos aprendes la integración emocional y ves que tienes un problema, integras y como por arte de magia el problema se solucionó. Y dices, qué bacán, qué bueno, se solucionó. Pero todavía no haces el link. Otro problema aparece, integras, el problema se volvió a resolver. Qué casualidad, de nuevo integré y el problema se solucionó. Tercer problema, cuarto problema, quinto problema. Y después de una X cantidad de veces en las cuales vos integras y el problema se soluciona, demasiado tarde, tú y tu ego ya hicieron el link. Integro, el problema se resuelve. De manera que entonces empezás a integrar para resolver problemas, no para resolver el sufrimiento. Y entonces no funciona. ¿Te has dado cuenta? Cada vez que vos intentas hacer una integración emocional para solucionar el problema, no funciona. El problema no se soluciona. ¿Por qué se debe esto? Porque no estás integrando con la actitud apropiada. Estás integrando, no queriendo comprender y entender el sufrimiento. No estás integrando queriendo afrontar el dolor. Estás integrando para que tu pareja no te deje. Estás integrando para que no te despidan. Estás integrando para que el exterior cambie. Y entonces no funciona. Es un intento de manipulación espiritual que hacemos nosotros con nosotros mismos. Hace no mucho hablaba con un amigo, tenía problemas en el hígado y le estaba costando regenerarse. Me dice, me está costando regenerarme el hígado, otras veces lo hago con mayor facilidad, pero esta vez mi contestación fue, ¿vos querés regenerar el hígado porque querés estar sano o porque querés seguir bebiendo alcohol? Su contestación fue, es cierto, lo quiero regenerar porque quiero seguir emborrachándome. Exacto, por eso no puedes, estás integrando mal. Estás integrando para solucionar el problema de que te gusta el alcohol y querés seguir bebiendo alcohol. Pero no estás integrando buscando el verdadero motivo que debería ser estar sano, estar feliz. Y esta persona, aunque ya sabía, porque tiene experiencia en integración, simplemente en ese momento se le había olvidado, como nos pasa a todos de vez en cuando. Voy a integrar para que mi ojo sane. Voy a integrar para que integramos para que el problema se solucione. Y no funciona. Porque no estamos siendo honestos con nosotros mismos. Y sin embargo, en algún momento todos lo hacemos y lo van a volver a hacer. Y cuando no te funcione, te recordaremos, es porque estás haciéndolo para solucionar el problema, no para entender. No para comprender. Así que ese es el primer engaño que jugamos
con la práctica espiritual. Integrar o meditar para ser más avaricioso, para tener más de lo que tú quieres A partir de ese tiempo en el cual ya llevan un par de años integrando, se dan cuenta que después de año y medio, 2 años de integración emocional, volver a integrar ya no te da miedo. Ya no es como hace 2 años que decía, puta madre, aquí viene la integración. Mira, al principio solamente integrabas cuando algo muy malo pasaba en tu vida. Pero luego, poco a poco, empezaron a desarrollar la pasión de lo quiero integrar todo. Algunos de ustedes están en ese punto, ¿verdad? Que lo que quieren es integrar todo. ¿Qué más integro ahora? ¿Qué más integro ahora? ¿Qué más integro ahora? Por fin han pasado ese punto de tenerle miedo al sufrimiento, de tenerle miedo al dolor. Sigue sin ser divertido, pero ahora sabes que es mejor sentirlo, afrontarlo, que huir de él. Lo cual es un segundo paso excelente. Ahí venimos al siguiente paso, que es lo que estoy tratando de explicarles. Cuando vos tenés un problema, inmediatamente querés sentirte alegre y feliz. Y muchas veces les enseñamos, integra y luego haz caras sonrientes, es tremendamente eficiente, ya lo han visto. Ahora, en ocasiones, en lugar de buscar que el problema acabe, en lugar de buscar el fin del problema, busca confort, busca paz. Y nosotros lo llamamos bisantar. Visantara. Visa significa sentado, sentarse. Antara significa tu mundo interno. Por tanto, Visantara significa sentarte en tu mundo interior. La silla de la humildad. Visantara es la manera en la cual en la Mahasrira utilizamos y practicamos algo parecido a lo que practican en la famosa Vipassana. Sin embargo, no utilizamos el término Vipassana porque hay pequeñas diferencias y tenemos un enfoque ligeramente diferente. Así que nosotros lo llamamos Visantara y no es solamente sentarte. Muchas veces en la Vipassana te dicen sentate y no hagas nada. Y ya está, y esa es toda la indicación. Y entonces necesitas estar sentado sin hablar y sin hacer nada en una postura tremendamente incómoda durante horas, días, semanas, meses, para que algo suceda. Porque no saben cómo causarlo adrede. Porque no necesariamente practican el cómo llegar directamente a la silla de la humildad. Pero lo que le pasa a la gente que practica Vipassana es que llegan a la silla de la humildad. Pero como no saben cómo llegar, esperan a que de una de estas caigan en ella. ¿Sí? Y no es una crítica. ¿Sí? Está bien el Vipassana a aquellos que les guste. Solamente nosotros consideramos que para qué voy a esperar a que el lugar aparezca cuando podemos ir a él, si sabemos encontrarlo. Así que Visantara es la silla de la humildad. Es ese punto en medio del huracán. Utilizamos el huracán porque es algo que nuestra mente puede comprender y es algo que podemos ver incluso hasta científicamente. Cuando hay un huracán, en el borde del huracán la fuerza es tremenda. La potencia del exterior de un huracán, la destrucción, cómo todo está girando a lo loco. Pero en el ojo del huracán, en el centro del huracán, nada se mueve. Cuando estás en el centro de un huracán, todo está en completa paz. Y estás en el centro viendo todo girar. Así que es un ejemplo que nuestra mente puede comprender. Cuando tenemos un problema, lo experimentamos como un huracán. No es solamente el abandono lo tomé como experiencia para que todos trabajásemos en un mismo tema. Pero cuando vos tenés cualquier problema, es como un huracán.
Y tenemos la costumbre, no es que lo hagamos adrede, pero siempre en ese huracán estamos en el borde. Y eso es lo que nos hace sentir como batidora. Y eso es lo que hace que todas tus emociones se vuelvan locas. Y eso es lo que hace que tus emociones te controlen y te hagan decir cosas que luego te arrepientes y comportamientos y todo viene de ahí. Así que lo que hacemos después de tener cierta práctica en la integración es, ok, ahora vamos a encontrar la silla de la humildad. Vamos a encontrar el centro del huracán. Y para ello, lo que vos tratas de hacer es no busques el final del tornado. No busques la alegría, porque todavía no la hay, es engañarte. Encuentra el confort. Encuentra la paz. Y en ese punto, en el centro del huracán, es donde está tu silla de la humildad. En el momento en el que lo encuentras, estás ahí, consciente de todo. Se dieron cuenta como estaban sintiendo el abandono, estaban sintiendo todo lo que había. Llegó un momento en que no era solamente abandono, llegó un momento en que era un mezcladero de un montón de emociones, ¿cierto? Pero tu estado era tremendamente firme, centrado, en calma, en confort, alrededor de toneladas de mierda dando vueltas por todos lados, ¿cierto? Ok, entonces eso significa que encontraron ese lugar. Respiren. No sabía si iban a poder encontrar ese lugar en los primeros 15 minutos del curso. Que a veces requiere años poder encontrarlo. No es tan fácil como decir, si vos le decís a alguien que está teniendo un problema, encuentra la silla de la humildad y siéntate, te van a decir, ¿el qué? Quítate de delante que te arranco la cabeza. Ahora, ¿por qué lo llamamos silla de la humildad? ¿Por qué humildad? La humildad es una virtud y es también casi una habilidad sobrenatural. Y es una de las más difíciles porque mientras tú puedes practicar cómo ser compasivo, practicar a ser humilde, como que no pega mucho. Puedes utilizar la palabra humilde todas las veces que tú quieras. Humildemente te digo, con humildad me gustaría decirte, no significa que lo seas, ¿ok? Que utilices una palabra no significa que te estés comportando de esa manera. Así que no hay un mantra para ser humilde. No hay una técnica para ser humilde. La humildad es la medicina. Y la manera de llegar a ella es eliminando lo que no es humildad, eliminando el orgullo, eliminando la arrogancia. Arrogancia y orgullo no es lo mismo desde nuestro sistema. En el lenguaje común, muchas veces utilizamos arrogancia, soberbia, orgullo como sinónimos. Pero dentro de nuestro sistema de la integración emocional, de las 21 máscaras del ego, arrogancia y orgullo no es lo mismo. El orgullo es una máscara del ego, es una negación. La arrogancia es el origen de la existencia. Son cosas completamente diferentes. La arrogancia es mucho más que el orgullo. ¿Y por qué no hablamos de la arrogancia? Porque para que una persona pueda medio comprender lo que es la arrogancia, tiene que ser un Buda. O el paso antes de la budeidad que se llama Pratika Buda. Hasta que un estudiante no llega al estado de Pratika Buda o Buda, hablar de la arrogancia es como agarrar a un niño que está yendo a la primaria y explicarle física cuántica. No es que el niño sea incapaz o sea tonto, es que necesita aprender a contar, a sumar, a restar, a dividir, a leer,
antes de comprender física cuántica avanzada. Así que no es en un sentido despectivo que decimos, no hablo de la arrogancia porque vos no estás preparado, en el sentido de que sean incompletos, de que sean tontos o de que alguien sea mejor que alguien. No, es simplemente que en la evolución les tomo donde cada uno de ustedes está. Y cuando lleguen a esos estados de Arat, práctica Buda y budeidad, entonces tendremos una charla, una plática acerca de lo que es la arrogancia. ¿Vale? Así que por eso, en la Maharshya, el sistema es de 21 máscaras del ego. Porque luego veo algunos estudiantes que empiezan a dar clases y dicen, seminario de las 22 máscaras del ego. Digo, chinga, ya parió una. Ya una de las máscaras parió y ahora son 22. Y lo hacen porque dicen, voy a dar un curso para novatos, les voy a explicar lo que es la arrogancia y las 21 máscaras del ego. ¿Sabes vos lo que es la arrogancia? Comencemos por ahí. Empecemos por lo sencillo. ¿Okay? Las 21 máscaras del ego derivan de los 3 venenos de la existencia, que son ignorancia, avaricia y odio. Pero los 3 venenos de la existencia son súper complicados de comprender. Por eso los dividimos en las 21 máscaras del ego. La arrogancia es el origen de todo. Está la arrogancia, de ahí los 3 venenos de la existencia, de ahí las 21 máscaras del ego. De que imagínense lo lejos y lo que implica comprender lo que es la arrogancia. Si vos querés tener una idea, trata de contemplar qué es la ignorancia. Al menos un paso por debajo. Y todo el mundo que trata de entender qué es la ignorancia como veneno de la existencia, empiezan a meditar en la ignorancia y lo siguiente que hacen es ignorancia. Y automáticamente trasciendes y te desconectas durante 1 o 2 horas. Porque tu sistema nervioso, no el de todos ustedes, el de algunos de ustedes, todavía ni siquiera puede asimilar lo que es la ignorancia, la avaricia y el odio como veneno existencial. Entonces lo empiezas a contemplar, avaricia. Porque la avaricia como veneno existencial no es la avaricia humana. Nosotros utilizamos la avaricia humana como cuando quieres más y más. Pero la avaricia como veneno existencial es algo que está muy por encima de ello. ¿Vale? Entonces, no tengan prisa en llegar ahí y sin embargo sepan que van a llegar ahí. ¿Vale? Más adelante les daré una clase sobre los venenos de la existencia y veré cómo se la toma. Y luego, más adelante, les daré una clase acerca de la arrogancia y hablaremos de todas estas cosas. ¿Vale? Solamente comprendan que tenemos que respetar el ritmo de nuestros estudiantes. Aquellos de ustedes que son profesores, que dan clases, tienen que respetar el ritmo de la gente que viene a verte. Y no le podés enseñar física cuántica a alguien que está pasando por una ruptura de corazón. Enseñarle primero a superar la ruptura de corazón. Luego le enseñas las máscaras del ego. Luego les enseñas. Y algún día tú podrás comprender lo que son los venenos, lo que es la arrogancia. Y algún día vos lo vas a poder enseñar también. Porque no es exclusivo. No es que solamente monjes en Shivagan puedan enseñarlo. No es cierto. Pero en la Maharshya enseñamos que lo más honesto es enseñar y transmitir aquello que vos has experimentado por ti mismo, que vos has vivido en tu propia experiencia. ¿Vale? Así que estoy aprovechando para hacer un gran paréntesis que quede grabado en la cámara, que son 21 máscaras del ego, no son 22. Que la arrogancia es otra cosa y lo estudiaremos. ¿Vale? Me encanta esta era donde hay tanta tecnología, porque en la época de Jesús no tenemos vídeos de Jesús hablando o de Buda hablando, así que mucha de la información ha sido transformada porque era contada de padres a hijos, de los apóstoles a otras personas. Los primeros escritos acerca de Jesús fueron muchos cientos de años después de que Jesús muriese. No es como en la época de Buda. En la época de Buda, Buda llevaba siempre a uno de sus discípulos, ya me olvidé el nombre de quién era, Ananda. Buda iba siempre con Ananda, y Ananda iba tomando notas de todo lo que decía Sakyamuni en ese instante. Así que los sutras de Buda están escritos
en la época de Buda. Luego están súper decorados y súper... O sea, lo siento, Buda no hablaba en poesía. Si vos has leído un sutra, primero está escrito todo de forma normal, como Buda hablaba, y luego te ponen, y Buda dijo, y ahí te lanzan toda la poesía, exactamente lo mismo, pero de forma poética. Buda no hablaba en poesía. Buda no es que se sentase y empezase, ok, les voy a dar una clase, pero tengo que hacerlo en poesía. No. Hablaba normalito, como todo. Pero lo ven, es parte de la costumbre hindú y de los textos védicos de adornarlo como cánticos, con belleza, con poesía. Y lo que están haciendo es transformar las palabras del maestro. Así que muchas veces cuando leen los sutras de Buda o los sutras budistas, con que leas la parte que está escrita normal, sin poesía, eso es generalmente la enseñanza de Buda. El resto son transformaciones que han venido con las traducciones y el paso de los años. ¿Okay? Así que en el caso de la enseñanza de Jesús, es peor aún porque se escribió muchísimos años después de que él ni siquiera estuvo aquí. Por eso hay tantas deformaciones. Pero hoy en día, gracias a la tecnología, está grabado en vídeo. Y no me estoy comparando ni con Jesús ni con Buda, ni mucho menos. Son mis maestros, ellos dos, entre otros. Pero si alguien algún día dice, es que Maha dijo esto, es que Maha dijo, Shivagan dijo lo otro. No, mira, aquí está el vídeo. ¿Okay? No hay las posibilidades de malinterpretación, de decir cosas que nosotros no hemos dicho. Es muy pequeño gracias a la tecnología, lo cual es maravilloso. Entonces, ¿por qué lo llamamos silla de la humildad? La humildad es precisamente lo que nos permite esa rendición. La humildad es lo que nos permite no pelear más. La humildad se convierte en la medicina del problema o de la situación que estemos viviendo. Entonces lo que hacemos es encontrar ese lugar, ese punto de humildad, y permaneces ahí. Y lo ven, cuando estaban en esa silla de humildad, no había justificaciones, no había proyección, no había intento de nada, sino simplemente, esto es lo que hay. Y eso es lo que sucede cada vez que descubrimos lo que es la humildad. Entonces, ¿quieren practicar qué es la humildad? Dos maneras. Trabajan tu orgullo. Trabajan romper tu orgullo. Romperlo de manera sana, sin lastimarte físicamente. Romper el orgullo siempre te lastima. Cada vez que tu orgullo se rompe, te duele. Precisamente ese es el punto. ¿Okay? Quiero decir, sin lastimarte físicamente. Pero rompe tu orgullo. ¿Cómo rompes tu orgullo? Ve a hablar con tu cuñado que tanto odias porque piensa siempre lo contrario a lo que tú dices. Y no le discutas. No le discutas, no tratas de convencerle de nada. Y acepta que ese es su punto de vista y es tan válido como el tuyo. Tienes una conversación con él y tratas de ponerte de su lado, tratas de comprenderle, tratas de entender su punto de vista. Y vas a ver todo lo que en tu interior dice, ya, es que no tienes razón, es que es un boludo. Si Dios es todo, Dios es un boludo. Si no, ¿de dónde nació la boludez? ¿Quién creó la boludez sino Dios? Que si Dios es todo, Dios también es un pendejo. Así que si tu cuñado es un boludo pendejo, tómate un café con Dios, en la forma de un boludo pendejo. No te vas a casar con él, solamente un café. Visantara en sí mismo lo pueden utilizar como técnica, donde no hay una forma de cargarla como tal, sino lo que hace es te sientas y buscas tu silla de la humildad en ese momento, en la experiencia que estés viviendo, y permaneces ahí. Y requiere más tiempo, porque es un trabajo más profundo.
van a ver que cuando lo hagan en casa les va a costar un poco más encontrar la silla de la humildad. Se debe a que no voy a estar allá para guiarles y necesitan alcanzar experiencia hasta que llegue un momento en el cual sea rápido y fácil. Cuanto más lo practiques, más fácil te es luego volver a encontrar ese punto, ese instante donde todo es una mierda, pero busco confort, busco paz, encuentro la silla de la humildad, permanezco ahí observándolo todo. ¿Vale? Cuanto más lo hagan, más fácil van a encontrar ese punto. Y acepten que habrá momentos en los cuales simplemente no lo vas a poder encontrar, porque el huracán es tan grande que te cuesta atravesarlo hasta llegar al ojo, al centro. Y no pasa nada, lo vuelves a intentar. Y lo vuelves a intentar. ¿Vale? Ese es el huracán, donde todo se está moviendo. Y a veces ese mismo huracán se está moviendo en las dos direcciones. Una corriente va para un lado, otra corriente va para el otro, lo cual genera todavía más fricción porque son dos corrientes que están yendo en sentido contrario. Eso es parte de lo que aumenta la fricción. Y metafóricamente hablando, entiendan que todo esto del huracán es una metáfora. Vos estás como por acá. Y cuanto más afuera estás, más grandes son las vueltas que das. ¿Se acuerdan cuando empiezan a integrar y le das 25.000 vueltas antes de empezar a integrar? Y necesitas hablarlo todo y todavía no quieres sentir la emoción, es porque estás dando un montón de vueltas lejanas alrededor. Y según vas prestando atención, te vas acercando. ¿Okay? Cuanto más práctica tienen, más se van acercando. Pero en la inmensa mayoría de las ocasiones, siempre integran de aquí a aquí. Este es el intervalo en el cual normalmente integramos. Sigue siendo en la parte exterior del huracán. Y es lo que hace que muchas veces haya tanto drama, que haya tanta intensidad a la hora de observar las experiencias que estamos viviendo. Porque estás aquí y lo que estás haciendo es dar vueltas a lo loco. Y de repente, si en el otro sentido, y mareos, y lo que hacemos con Visantara es atravesarlo. Y en ese atravesar el huracán, mientras lo estás atravesando, de nuevo metafóricamente hablando, tienes corrientes que te empujan para la izquierda, corrientes que te empujan a la derecha, basura que te golpea, cosas que tratan de impedírtelo, porque estás cruzando el huracán. Hasta que finalmente llega un momento como de silencio, como un momento de calma, de descanso. Y entonces sabes que has llegado al centro, al origen del huracán, que estás ahora en el ojo del huracán. Y es aquí donde permaneces. Esta es la silla de la humildad, ahí, donde todo da vuelta. Así que si vos tenés un problema y lo estás integrando, el problema sigue ahí. Hay problemas que tienen solución, hay problemas que no lo tienen. No vamos a ser hippies de la nueva era, diciendo todos los problemas tienen solución. No, hay problemas que no tienen solución. Hay personas que tienen una discapacidad y no tienen solución. Hay personas que tienen diferentes dificultades y no tienen solución. Y tenemos que dejar de engañarnos y dejar de engañar a las demás personas, tratando de convencerles de que sí van a encontrar solución. Vos tenés la edad que tenés y vas a envejecer y no hay solución. Ponerte botox, operarte, no cambia la edad que tienes. Solo cambia la tensión que hay en tu piel.
pero tus huesos siguen teniendo la edad que tienes, sigues envejeciendo, siguen doliendo los huesos con los cambios de temperatura. No tiene solución envejecer, no hay solución. Y como eso, hay muchas experiencias en la vida que simplemente no tienen solución. Entonces, Visantara es aceptar, ok, a veces algo no tiene solución. Así que no voy a pretender esperar a que aparezca y se solucione. Voy a buscar confort. Voy a buscar paz. Al menos eso. Al menos encontrar el confort con el envejecimiento, con la enfermedad. Y aunque un problema pueda tener solución, que la mayoría tienen solución, también voy a encontrar confort y paz en esos problemas que quiera que estés viviendo. Y desde esa paz, desde ese confort, todo es más fácil, todo es más llevadero. Y luego, si tienes solución, aparecerán las soluciones, tendrás que hacer algo al respecto, y si no tienes solución, al menos serás capaz de permanecer en paz. Ese dicho que me parece que dijo el Dalai Lama: si algo tiene solución, ¿por qué te preocupas? Si algo no tiene solución, ¿por qué te preocupas? Es súper lindo. La realidad es que te sigues preocupando, porque una frase bonita no necesariamente soluciona lo que estás sintiendo. Esa frase es totalmente cierta cuando no la pensás, sino cuando la sientes. Y el Dalai Lama, por supuesto que la siente. El Dalai Lama es experto en Visantara, ni siquiera lo llama Visantara. El Dalai Lama está súper, hiper, mega autorrealizado y sabe perfectamente acerca de todo esto. Así que cuando él lo dice, verdaderamente lo siente. Pero luego las personas nos gusta pensar en lugar de sentir. Y es donde caemos en quedarnos limitados. Si tenés un problema, primer punto, vos no elegís preocuparte, vos no elegís no preocuparte. Sucede, no tenés control sobre ello. Lo segundo, al menos encuentra paz ahí. Al menos vea la silla de la humildad. Busca confort. Tienes una ruptura de corazón y enseguida vos querés volver a enamorarte, vos querés volver a sentir amor, vos querés solucionarlo. No, al menos encuentra confort. Busca confort. No encuentras pareja, al menos encuentra confort. Busca paz. Y nada más que eso va a ser un contraste y un cambio lo suficientemente intenso para que, ok, sigo estando solo, pero al menos hay algo de confort, al menos hay paz. Y eso te permite ir siguiendo dándoles los siguientes pasos.